Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a este curso que se llama El llamado al ministerio. Hemos tocado varios temas, pero hace 2 semanas entramos en el tema principal o en lo más importante de este curso. Esta sección se llama carácter. En verdad no hay otro requisito para el líder. El líder tiene que tener un carácter maduro, un carácter que está empezando a reflejar el mismo carácter de Jesucristo, o es decir, el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo, cuando él describe para Timoteo, su discípulo, el joven pastor, el perfil de un anciano gobernante, obispo, cualquier término que desee usar, él dedicó casi todo el capítulo 3 y todo el capítulo 1 de Tito y todo el capítulo 3 de 1 Timoteo a exponer el carácter del obispo. Bueno, empezamos con la palabra general irreprensible. Esta palabra también da un resumen de una persona madura, no perfecta, pero una persona que ha aprendido a vivir consistentemente según el perfil que describe un discípulo en el Nuevo Testamento. Y hemos dividido estas características que Pablo alista en el capítulo 3 de 1 Timoteo en 4 categorías. Diríamos que el líder o el pastor o obispo tiene que desarrollarse en 4 áreas. Tiene que aprender dominio propio, o es decir, una muy buena mayordomía de sí mismo. 2, tiene que también administrar bien la familia, o es decir, cultivar una muy buena mayordomía para su Dios, sus relaciones dentro de la familia, con la esposa y también con sus hijos. Número 3, hemos visto en la lista estas características que describen que él ha aprendido a manejar bien el dinero, o es decir, los bienes o lo material. Es buen mayordomo de las cosas que pertenecen a Dios. Él es buen mayordomo de lo material. Número 4, también tiene muy buenas relaciones con los que todavía no creen. Es decir, tiene que ser buen mayordomo de las relaciones que él debe estar cultivando fuera de la iglesia. 4 áreas de mayordomía: sí mismo, su familia, sus bienes y todas sus relaciones. Vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos otra oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por este grupo que se ha reunido. Gracias, Padre, que siempre tú estás cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Te pedimos que estas enseñanzas de tu palabra esta noche nos estén formando, transformando más y más hacia la imagen de tu Hijo Jesucristo. No permitas que nos desanimamos por este estudio, sino nosotros nos sujetamos a tu gracia. Por favor, obra tu gracia en nosotros para que seamos estas personas maduras, estas personas buenos mayordomos, en este caso de la familia, de los bienes y de las relaciones. Ayúdame a mí a enseñar, guíame por el Espíritu Santo, ilumina mi mente y dame efectividad en la manera en que enseño estas verdades tuyas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos en las notas. La sección tiene como título Mayordomía de la familia o del hogar. Y yo quisiera empezar otra vez a leer lo que Pablo dice al respecto. Siempre leímos del capítulo 3 de la primera carta que Pablo escribió a Timoteo. Capítulo 3, versículo 1. Se dice: y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Vamos a dedicar una clase completa a solo esa frase.
No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero. Vamos a tocar esa frase esta noche, sino amable y apacible. Muy bien, vamos a empezar con el matrimonio. Aquí en las notas tengo marido de una sola mujer. También estoy usando algunas de las frases o comentarios de nuestro amigo Richard Ramsey aquí. Él dice que esta frase no dice que es un requisito estar casado, porque entendemos nosotros, si ustedes quisieran buscar conmigo 1 Corintios, el capítulo 7, vemos muchas instrucciones del apóstol Pablo con respecto a todas estas relaciones. El capítulo 7 de la primera carta a los Corintios dice: en realidad preferiría que todos fueran como yo. ¿Cómo era él? Soltero. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Pablo enseña con claridad: es un don ser o estar casado, es un don ser soltero, y cada uno tiene que seguir su don. El profesor Ramsey en sus comentarios asume de que lo normal es casarse. Se puede ver alrededor de nosotros y la mayoría, bueno, se casan, y está bien, porque eso es importante para que se reproduzca la familia. Y también no está diciendo que sea prohibido tener un líder que no tenga pareja. Está bien, porque los solteros sí, por supuesto, pueden servir. Y otros, o algunos en aquel entonces y hasta hoy, creen que abstenerse del sexo es una forma de santidad, pero la Biblia nunca enseña eso. Vamos a ir a ver en 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Muy interesante que Pablo está diciendo que lo que él está a punto de decir viene de demonios. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Entonces, no está prohibido casarse, está bien mantenerse en la condición de un soltero. Y Pablo también hace el argumento que el soltero es libre de las preocupaciones de una persona casada, porque la persona casada siempre tiene deseo de cumplir los deseos o buscar los intereses de su pareja. Y Pablo argumenta de que eso también divide su enfoque. Y la persona que no está casada no tiene esa división, entonces puede dedicarse 100% al servicio del Señor. Y yo creo que se puede ver eso aún en nuestra compañía, que las personas solteras se dedican tiempo completo. Y algunos de mis mentores que yo respetaba mucho, así como el mismo Juan Stott, que escribió muchos de esos libros que estamos estudiando, era soltero por toda la vida. Y él mismo, conversando con él mismo dijo que no es porque no tenía ningún deseo de casarme. Eso fue una opción, pero para mí fue preferible no casarme, porque yo tenía un deseo más grande para una devoción total a mi Señor, y yo creo que su vida es evidencia de ese llamado, de beneficio de ese llamado, porque ha escrito un montón de libros, ha sido un erudito, ha sido una persona
más o menos experta en cosas eclesiásticas mundialmente hablando. Y también él escribe sobre matrimonio. Y es una falsedad decir que una persona soltera no puede enseñar sobre el matrimonio, porque estamos leyendo aquí las enseñanzas de un soltero. ¿Cómo se llama? El apóstol Pablo. Y nos está aconsejando acerca del matrimonio. Por supuesto, él está hablando por la inspiración, llevado por el mismo Espíritu Santo. Pero también una persona soltera puede enseñar la Biblia iluminada por el Espíritu Santo y puede aconsejar hasta la pareja en el matrimonio. Muy bien. Y yo creo que el punto principal aquí es la fidelidad en el matrimonio. La fidelidad matrimonial y la pureza sexual. Y por supuesto, en el contexto, Pablo está hablando en contra de la poligamia, que hasta ese momento en la historia no se había desaparecido por completo. Era muy raro, pero sí existía todavía. Y Pablo dice que mejor que la persona que tiene más que una esposa, que no sirvan como obispos en este caso. De inmediato en esta discusión surge el tema de divorcio. Es un tema bastante complicado y no tengo tiempo para meterme mucho en este tema. Ustedes pueden leer los comentarios del mismo Richard Ramsey. Yo puse sus comentarios aquí en las notas, pero en general él está diciendo que hay que juzgar cada caso, hay que evaluar cada caso en forma independiente y hacer un montón de preguntas. ¿Qué fue la razón por el divorcio? Entonces, ¿fue una razón bíblica? No, vamos a empezar desde el principio. Dios aborrece, perdónenme los que han sufrido un divorcio, Dios aborrece el divorcio. Dios quiere que una pareja mantenga la relación hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es otra metáfora. ¿De qué? De la fidelidad de Cristo mismo. Pablo usa esta metáfora en Efesios 5 y también en Colosenses 3 y 4. También hay libros dedicados por completo a esta metáfora, tal como el profeta menor que se llama Oseas, que tuvo que casarse con una prostituta que le iba infiel y él también tuvo que reconciliarse con ella y los dos mantenían la relación pese a sus infidelidades. Entonces es una cosa increíble que Dios nos daría como metáfora, pero también como instrucción de la gracia. Dios nos instruye muchísimo por el mismo matrimonio del corazón de la esencia del Evangelio y de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Sí, pregunta. Sí, ¿una persona divorciada puede ser pastor? Es la pregunta que estoy tratando en este momento y no contestando. Pero lo vamos a estudiar. Yo voy a... ¿Esta clase del llamado Okay. o no? Lo que no hago es escribir talmudes, o es decir, talmudes. Los judíos siempre tenían su Talmud, ¿verdad? Como 600 leyes más allá de lo que enseña la Biblia. La Biblia no nos da detalles. Lo que la Biblia nos da son casos y también principios universales. Y quisiera en este momento darles principios. Número 1, Dios aborrece el divorcio. Número 1. Número 2, por lo duro del corazón, Dios permite el divorcio bajo 2 razones. ¿Cuáles son? Adulterio. Y abandono. Abandono. Específicamente, Pablo habla del abandono de un no creyente, precisamente por ser creyente no quiere seguir el matrimonio con un creyente, y si esa persona quiere salir, Pablo dice que lo deje salir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Ideal, no. Necesario, tampoco. Porque él argumenta también que es posible y preferible mantener ese matrimonio.
Porque el creyente también, en la forma en que vive, santifica toda la familia. Es decir, trae bendición, separación, consagración a toda la familia. Entonces, aún en esos casos, Pablo argumenta que es preferible tratar de mantener el matrimonio aun cuando hay una persona no creyente. Jesús, wow. Siempre en estas discusiones no hablamos de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que, excepto en casos de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ok, para no ser rígidos, otras preguntas que tenemos que hacer cuando estamos evaluando cada caso es que ¿cuándo ocurrió el divorcio? ¿Antes de que la persona conoció al Señor o después? ¿Qué fueron las razones? ¿Existió una base bíblica por el divorcio? 3. La persona en ese momento, después de años, es una persona arrepentida. ¿Ha aprendido esta persona? Y 4, ¿cuál es el efecto en la iglesia? Entonces, obviamente, si hay personas divorciadas como miembros de la misma iglesia, si hay un pastor divorciado y la mujer todavía está, o que todo el mundo conoce a ambos, entonces probablemente va a ser muy problemático que esa persona llegue a ser líder en la iglesia. Entonces, estoy hablando en un sentido muy pragmático y no necesariamente bíblico. Yo sé que la pregunta que fue hecha hace un rato requiere una respuesta, pero en general yo estoy dando generalidades. Nada más. Es que hay que tratar cada caso por esta lista de preguntas o interrogantes para poder evaluar que en este caso sería apropiado, sería útil, sería edificante o será un problema si esta persona llegará a ser líder en la iglesia. Las palabras de Jesús son fuertes. Y he leído un montón de libros, un montón de comentarios, un montón de opiniones acerca de este tema, y la mayoría dicen que hay que tratar cada caso por caso, pero con mucha gracia, y hay que tomar en cuenta lo que ha pasado desde esta persona ha aprendido el evangelio de gracia. Y si es una persona madura, una persona sabia, es que estamos hablando de un perfil, no de perfección, estamos hablando de un perfil de madurez. Y tratar de insistir en que yo dé una respuesta específica en este momento, mi respuesta es que imposible. Mi respuesta es que hay que tratar caso por caso con muchísimo discernimiento. Y decir más allá de eso es ir más allá de lo que estos textos enseñan. Muy bien, pero gracias por la pregunta. También incluido en este punto es el matrimonio completo. Una pareja que en este caso el pastor tenga, el obispo tenga, el anciano tenga, un diácono tenga, si tiene esposa, que esa esposa sea una esposa que apoye 100% la forma en que él va a servir a Dios. Pero no digo siempre que es mujer a hombre, porque hay casos bíblicos donde el hombre apoyaba a la esposa. Oh, interesante, ¿no? Y voy a leer ese caso, porque hay muchas señoras aquí, hermanas aquí en la clase, pero vamos a ir a buscar el texto de Hechos 18. En el versículo 2 habla de un personaje muy conocido, bastante conocido. Allí en Corinto se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. ¿Han escuchado de esa persona, de esta pareja? Aquila y Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia
porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Voy a bajar aquí al versículo 18 en el mismo capítulo. Dice, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Entonces ellos habían acompañado a Pablo en su viaje misionero. Entonces, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Aquí más abajo, en el versículo 24 dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a Apolo, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces aquí tenemos a Apolos, elocuente, educado en parte, pero les hacía faltaba, porque no había recibido la doctrina o la experiencia o los conocimientos acerca del Espíritu Santo. Entonces, al escucharlo predicar, ¿quiénes? Priscila y su esposo Aquila lo tomaron aparte. Entonces, para no avergonzarlo, no trató de educarlo en público, pero con muchísimo respeto lo tomaron aparte. Y siempre en cada caso donde los nombres de esta pareja se mencionan, ¿cuál nombre aparece primero? Priscila. Y en griego eso es muy importante. En griego eso es lo que se llama posición enfática. El orden de las palabras implica muchísimo en el idioma, en español también, pero en griego más. Si la palabra se menciona al principio de la oración, tiene el énfasis. Entonces, de esto se puede deducir que quien tenía la habilidad de instruir más, Priscila. Pero tampoco lo hacía de tal forma para más respetar ni a Apolo, tampoco a su propio esposo. Los dos estaban juntos como pareja en este ministerio, aunque hablaba en este caso en privado, discipulando a un gran erudito que se llama Apolo. Entonces, para mí es un gran ejemplo de cómo el hombre en este caso apoyaba el don y el llamado de su esposa. Normalmente en las iglesias es al revés. Y Ana y yo, mi esposa, hemos conocido a personas que han tenido muchísimas dificultades en estas áreas. Alumnos en el mismo seminario cuyas esposas estaban todavía resistiendo el llamado de su esposo al pastorado. Y ellos siempre estaban buscando consejos. ¿Qué hace un hombre en ese caso? Si está preparándose para ser pastor y está seguro en su corazón que Dios quiere que sea pastor, pero la esposa todavía no queda convencida, es muy problemático. Conocimos a otra pareja y el hombre muy, muy elocuente, muy estudioso en una iglesia en Chicago. Y todo el mundo iba, yo fui también para escucharlo predicar, pero en ese mismo domingo su
esposa estaba ausente y surgió las noticias de que ella lo había abandonado y tenía esa tendencia de vagar. Entonces él predicó muy bonito y se sentó llorando y todos se acercaron para orar por él. Y la esposa, gracias a Dios, volvió y creo que el matrimonio fue restaurado. Pero obviamente llega a ser un gran problema si los dos no están de acuerdo en el llamado y si los dos no colaboran en el llamado, en el ministerio, y qué tan ideal es ver una pareja en la cual los dos tienen el mismo llamado y se complementan en el ministerio. En este caso, y no me avergüenzo, estoy en esta noche hablando más de pastor y del anciano gobernante que estoy hablando de otros casos. Pero yo conozco también a esposas ejemplares, muy buenas madres, esposas de pastores, muy buenas maestras, evangelistas, discipuladoras, que apoyan 100% a sus esposos en el ministerio, esposas muy hospitalarias, esposas que saben cocinar y coser y también cantar y tocar piano, esposas que son muy profesionales en sus áreas, muy misericordiosas con los niños, con los pobres y bueno, con las viudas, con los huérfanos y también muy activas en el área de ministerios de misericordia y de justicia, modestas, humildes, etcétera, etcétera, y pacientes con sus esposos. Y acabo de describir a mi esposa. Ahí está, Ara Morán. Muy bien, qué bueno que Dios me ha dado esta pareja que me ha apoyado por más que 40 años. Hemos tocado el matrimonio, pero también tenemos que tocar el asunto de los hijos y quizás de otras personas que por alguna razón u otra viven en la casa. Y eso sucede, ¿no? Y el punto D es, el líder tiene que gobernar bien su casa. Y me gusta la lógica del apóstol Pablo en este caso. Quisiera leer lo que dice Pablo a Timoteo en capítulo 3, versículo 4. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pablo a Tito dice más o menos lo mismo, pero es un poco más exigente. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Yo tengo un amigo que se llama David Hernández, que él había vivido no para Dios por la primera parte de su vida y llegó a sus 40 por haber casi destruido su familia. Y poco a poco lo discipulábamos y él aceptó a Cristo. Y después de 4 años de profundo estudio de la palabra y de madurez, tratamos de nombrarlo anciano gobernante. Y estamos dispuestos a imponerle las manos. Y él nos leyó este texto. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, y sus hijos deben ser creyentes. Nos dijo, mis hijos no creen. Y no creían, eran rebeldes. Y él nos dijo, no estoy listo todavía, pero voy a ponerme a orar y a ayunar. Y vamos a ver lo que Dios hace. Y hizo precisamente eso. No voy a contar todos los detalles, pero después de cierto tiempo, sus hijos sí llegaron a ser creyentes. Y se acercó a nosotros, estoy listo. Entonces llegó a ser un anciano gobernante muy efectivo y sirve hasta hoy. Y Dios lo ha usado en forma muy grande y ha plantado también una iglesia más allá. Bueno, hay que hablar un poco de este punto porque es muy importante.
A veces las iglesias tratan este punto como algo artificial o superficial. No, es otro requisito para cumplir. No es otro requisito para cumplir. El punto es este. La manera en que el líder gobierna su casa, su hogar, de la misma manera gobernará la casa de Dios. Es decir, no cambia de repente. Bueno, ya salí de mi casa y estoy en la casa de Dios y cambio mi... No, él lleva el mismo estilo. La forma en que él trata o no a discipular a los miembros de la familia va a hacerlo exactamente así en la iglesia, no va a cambiar. Si no lo hace en casa, tampoco lo va a hacer en la iglesia. Si lo hace con muchísima severidad en la casa, entonces también en la iglesia es que nadie va a tener que tratar con él. Y si es muy pasivo en la casa, también va a ser sumamente pasivo o más pasivo todavía con los miembros de la familia de Dios. No, la casa es la primera iglesia. Si él no ha aprendido a servir a los miembros de la familia como deben servir a los miembros de la familia de Dios, entonces no sirve, eso no sirve. Tiene que aprender en la primera iglesia. Aquí está un comentario un poco severo, pero no quisiera condenar a nadie ni juzgar a nadie, pero el comentario dice: los hijos desobedientes y no respetuosos posiblemente revelan deficiencias de liderazgo en su padre. Nadie es perfecto, pero es posible que el padre había practicado cierta negligencia, quizás no. Pero el padre no puede regenerar el corazón de sus hijos, pero puede construir un lugar donde el respeto y la obediencia son la norma. Es que él no puede forzar cambios en el corazón de sus hijos, pero puede crear una estructura donde Dios es adorado, y puede también tener estructura en la casa donde hay oración y lectura bíblica y también enseñanza bíblica. Él puede hacer esas cosas. Y mi padre, él practicaba esto. Cada noche fue ley en nuestra casa cenar juntos, y después de cenar leer un pasaje bíblico y orar. Nada más. Y mi papá nombraba a alguien: tú lees, tú oras. Y a veces tratamos de discutir. No, esto no es discusión, es lectura y oración. Y después nos dijo que fue porque no quería aburrirnos con largas discusiones, pero que aprendimos. Casi no recuerdo nada de lo que leímos en esos años, pero yo aprendí algo. Aprendí que mi papá respetaba la palabra de Dios. Aprendí que mi papi quería que sus hijos también respetaban la palabra de Dios. Yo aprendí eso, y esa lección aprendí muy bien. Bueno, hicimos otras cosas. Mi mamá también nos enseñaba antes de dormir, nos leía biografías misioneras, etcétera, etcétera. Y bueno, y hacían muchas cosas más. Pero teníamos esa estructura en la casa. Y no tengo tiempo para darles un seminario, una conferencia familiar, pero existen tales cosas. Pero el líder en la iglesia debe por lo menos entender lo más básico. Él es el pastor de su familia. Su esposa es la pastora de la familia. Los dos tienen una mayor responsabilidad, como me gusta la forma en lo que Malaquías lo dice en capítulo 2, darle a hijos a Dios. Entonces, el líder en la iglesia, los creyentes entendemos esto, pero el pastor entiende que estos hijos no son míos. Dios me los prestó, me los invirtió. ¿Para qué? Para que yo se los diera a Él. Él los quiere, Él quiere hijos. ¿Qué significa eso? Dios quiere que nosotros le demos hijos, discípulos dispuestos a adorarle y servirle. Entonces, la responsabilidad del padre cristiano y la mamá cristiana es darle hijos a Dios. Muy bien. En fin, el líder es hombre del pacto.
yo hablo mucho de pacto porque desde el principio Dios le había prometido muchísimo a Abraham, prometiéndole hacerle padre de muchas naciones, es decir, bendecirlo generación tras generación, y hacerlo una bendición para ¿quiénes? Para todas las naciones. Esa debe ser la perspectiva del hombre y mujer de Dios, padres en la familia del pacto. Aquí estamos para promover el reino. Dios quiere bendecirme. Dios quiere bendecir a mis hijos. Dios quiere bendecir a mis nietos. Dios quiere bendecir a mis bisnietos. Dios quiere bendecirme haciéndome luz y buen testimonio como familia. ¿Para quiénes? Para mis vecinos. Y así cumplimos el pacto. Expandimos el reino. Así Dios nos bendice generación tras generación. No solo la familia, pero la familia existe consagrada a Dios para que sea una bendición para todos. Para todos. Que Dios nos bendiga para que nosotros seamos una bendición para el mundo. Les enseña la palabra diariamente en la casa, ora con sus hijos, ora por ellos, se involucra en sus vidas, buscando oportunidades para responder a su curiosidad, dudas, preguntas y así educarles bajo una cosmovisión bíblica. En otras palabras, discipular y pastorearlos, así como lo hiciera como obispo, presbítero o pastor en la iglesia. Estuve hablando con un amigo que algunos de ustedes conocen, que él practicaba esto también, que cuando llevaba a sus hijas, tenía 2, a la escuela, fue su costumbre siempre en camino abrir la Biblia, leer un pedazo, orar en camino y cantar. Y hasta hoy esas hijas adultas respetan muchísimo a su papi, dándoles gracias constantemente por haberlas discipulado así en camino. Ustedes conocen el texto, ¿verdad? De Deuteronomio, capítulo 6, donde Dios dice que los padres deben de inculcar la ley de Dios intensamente en sus hijos cuando se levanten, cuando pasan por el camino y cuando se acuestan en la noche. Entonces constantemente debemos de estar educando, y si uno ha empezado muy tarde en la vida, no importa, porque podemos hacer esto hasta hoy como abuelos o abuelas, con nuestros nietos o también con los niños en la iglesia o con los niños de los vecinos, o haciendo voluntarios para poder educar a los hijos. Hay muchos programas para poder involucrarse en los hijos de nuestra sociedad. Y otro requisito que tiene que ver con la casa, en el versículo 2 también de este mismo capítulo 3 dice que el obispo debe de ser hospitalario. La palabra hospitalario, ¿qué quiere decir? Filosenia es la palabra. Filadelfia, amor. Senia es la palabra griega que extranjero. Entonces, hospitalidad, nosotros pensamos que hospitalidad es para mis abuelos o es para mis primos. No, es para el extranjero. Abrimos la casa para la gente extranjera, para todo el mundo, como la Biblia enseña. En especial, tener corazón abierto y atrayente. Más importante, seamos personas con puerta abierta a visitas y ser una persona que abre su corazón, su casa, su círculo social a personas nuevas, no solo a los que ya conocemos, bueno, por supuesto que sí, a ellos, pero a los extranjeros recién llegados, los marginados, a los cristianos que viajan. Voy a volver a ese punto. Mis papás siempre abrían la casa a los
pastores, misioneros, obreros cristianos y tenía un montón de visitas en la casa y así mis padres nos discipulaban por la influencia y por las experiencias de estos servidores tremendos de Dios. Entonces, estas características describen una persona que entiende que la primera institución en el mundo establecida por Dios es la familia. La familia que normalmente consiste de hombre, mujer, pareja matrimonial, con hijos. Idealmente hablando, si no, entonces tenemos que servir a Dios en la condición, en la situación en la cual Dios nos ha llamado. Pero estamos hablando aquí de ideales, de lo ideal. Y cuando estamos considerando a quienes deben ser pastores o ancianos, gobernantes, obispos en la iglesia, deben de examinar a la persona a la luz de lo ideal. Muy bien. Durante el break piensen en estas dos cosas. ¿Por qué es tan importante el comportamiento del líder en la familia, número uno? ¿Por qué es tan importante, número uno? Y número dos, para poder practicar este punto en mi vida, ¿qué es lo que Dios me ha estado diciendo durante esta práctica? Entonces, ¿dónde empiezo yo? ¿Qué es lo que yo debo de poner en práctica en mi familia esta noche o mañana? ¿Qué hago yo para mejorar mi madurez o mi mayordomía como esposo, como esposa, como abuela, como hermano o hermana, como discipuladora, entonces como soltera? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en esta noche? Que Dios le bendiga ricamente.